3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Eduardo Garduño, CEO de Swiss Re Colombia y Head of Reinsurance Anden Region. Bienvenidos, Eduardo, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, arrancamos con la pregunta, pues, ¿quién eres y qué te ha llevado al rol que ocupas en este momento? Buenos días, Fabián. Muchas gracias primero por la invitación, por el podcast y por atender este programa Accelerate. Gracias por eso. Bueno, yo soy Eduardo Garduño, mexicano, nacido en México, luego ciudadano americano. Nací en la Ciudad de México y he vivido a lo largo de los últimos más de 25 años alrededor de una empresa que abrió sus puertas. Fue la primera empresa con la que inicié después de acabar la universidad y estudié la carrera de actuaría. O sea, eso es básicamente matemáticas y finanzas en la Ciudad de México. Y entré a esta empresa suiza, global, Swiss Re, que es una compañía de reaseguros. Reaseguro, para los que no sepan, es la aseguradora de las aseguradoras. Es una compañía con presencia en muchos países en el mundo. Y ahí inicié mi carrera. Soy padre de 3 niños, casado por más de 25 años. Me he mudado a muchas ciudades. Actualmente estoy en Colombia, como bien lo describes. Viví en Suiza, viví en Nueva York, estuve en Miami. Y bueno, hemos sido una familia que se ha ido creando en el tiempo y hemos ido migrando a través de misiones que me ha puesto la compañía y retos que he tomado a lo largo de mi carrera que han sido muy interesantes. Básicamente eso, un mexicano nacido allá que ha vivido, ha tenido la fortuna de poder vivir experiencias muy interesantes a lo largo de todos estos años. Básicamente es lo que puedo decir de entrada de mí. ¿Y puedes de pronto compartirnos un momento crucial en tu carrera, algún momento particular que tú crees ha acelerado significativamente tu carrera y tu éxito? Yo creo que han sido varios, Fabián, varios los momentos. Yo recuerdo muy bien cuando, estando en la Ciudad de México, un chico de 24 años que acababa de terminar la universidad. Acabamos de pasar por una adquisición que precisamente el Grupo Surri hizo a una reaseguradora en México. De las únicas que hay en México, hay 2 nada más. Reaseguros Alianza hace muchos años, por ahí del año 98, por ahí. Yo tenía un par de años trabajando en la empresa, en Alianza en ese momento, y la adquiere Surri. En ese momento hacen una invitación que requerían un actuario que hablara español y que llevara a los mercados de América Central y que tuviera muchas ganas de aprender para irse a Zurich. En ese momento yo levanté la mano. Yo nunca pensé que lo iba a hacer, nunca en mis expectativas de vida tenía contemplado vivir fuera de México. No estaba en mi plan de vida, pero realmente a los 24 años creo que hay mucho que vivir, no sabes mucho que viene, ¿no? Y en ese momento se abrió, cuando me confirmaron, se abrió el mundo para mí, porque fue la primera vez que había la confianza de una empresa, de un jovencito todavía, que tenía mucho que aprender. Ese fue un punto muy importante en mi vida, porque cambió completamente. Yo estaba recién casado, nos mudamos y esa fue mi primera experiencia fuera de México. No me fui a una ciudad alterna. Yo siempre había vivido en la Ciudad de México, mi esposa es mexicana, y juntos un par de jovencitos nos fuimos a experimentar el mundo allá. Fue un choque cultural, fue muy interesante, pero fue de esos temas que cambiaron, obviamente, la carrera. El primero creo que lo aprecio bastante, pero así también han sido los cambios cuando tomo la decisión de moverme. Igual fue cuando
nace mi primer hijo y yo precisamente, después de un embarazo un poco complicado, me habían propuesto, estaba en la Ciudad de México en ese momento, para mudarme a Nueva York. Yo no le quise decir nada a mi esposa, pues no la quería angustiar un poco, pero precisamente yo tenía la presión, ya prácticamente casi había aceptado la posición dentro del grupo y ya no tenía más tiempo. Entonces el día que nació el niño en el hospital, ya habiendo nacido, todo bien, le dije, oye, ¿te quieres mudar conmigo a Nueva York? Ya prácticamente está hecho, nada más me voy a la cabeza, dijo que sí. Entonces son momentos que yo mezclo con la vida personal, con la vida profesional, en donde pues definitivamente se abre el mundo y para mí el hecho de que una entidad, una empresa confíe en uno para una responsabilidad es muy importante. Luego vienen los retos, pasamos por muchos temas. eh, yo recuerdo muy bien, estando en Reaseguro cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, Mm. que Swiss fue una de las compañías que más aportó y que soportó parte de esas pérdidas económicas. Se aprende mucho a lo largo de los años y bueno, haciendo tantos los momentos, te puedes imaginar en 25 años, de todo lo que se ha vivido. Entonces, te remarco esos muy importantes. Casualmente, cada que iba teniendo un hijo, me movía de ciudad, parecía que adquiría nuevos retos, era parte del cambio y ha sido muy interesante eso. Pero fue como más o menos una mezcla de que te llegaron las oportunidades, pero también los tomaste. Sí, yo creo que es difícil predecir, pero realmente así pasó. Yo recuerdo varias mudanzas con mi esposa embarazada y cada vez la familia haciéndose más grande y todo se iba dificultando más porque éramos más gente, ¿no? Claro. Tengo 3 niños, 2 niños y una pequeña, y literal, el grande nació en México, pero vivió prácticamente menos de 2 meses, porque luego nos fuimos a Nueva York. Toda su vida la desarrolló allá, hasta que nos venimos a Colombia. Luego el segundo nació en Connecticut, cerca de Nueva York, y la pequeña en Miami. Ya, y bueno, y no tengo hijo colombiano y no tengo planeado tenerlo, entonces creo que ya fue suficiente. Aquí, durante la pandemia integramos 2 perros a la familia y estamos muy contentos de eso, entonces somos una familia bastante numerosa, ¿no? Pues una familia multinacional. Multinacional, exactamente. Bueno, y Eduardo, en tu día a día, ¿cómo tú estableces las prioridades y cómo contribuye eso pues, al éxito de ti y tu equipo también? Mira, yo creo que es muy importante manejar una agenda adecuada, no dejar que la agenda te maneje a ti, sino manejar esas prioridades para mí y obviamente no dejar que te consuma eso, sino tratar de llevar un poco control y administración de lo que estás haciendo y tomar en cuenta muy bien con quién te reúnes cuando lo haces y por qué razón. Tratar de ser muy eficiente en eso. Pues yo creo que el punto medular para poder haber estar en una empresa por más de 25 años es entender muy bien las prioridades de la empresa, entender, y esto me ha servido también para atender clientes, atender negociaciones. Yo creo que si tú conoces exactamente las prioridades, las ambiciones, que el humano tiene ambiciones personales, profesionales y también financieras, entonces tú tienes que entender muy bien eso. Si tú haces si tienes un buen entendimiento de las prioridades, tanto de tu empresa como de los clientes, te hace más fácil el camino. Para mí el día a día es básicamente hablar con la gente, es hablar con el equipo. Yo creo que para que uno pueda tener éxito en lo que hace, tienes que rodearte de la gente adecuada para la función necesaria. Y tienes que apoyarla, tienes que empoderarla, tienes que darle credibilidad, entrenarla y también tienes que entenderla. Entonces, para mí, pues, me preguntan muchas veces qué hago. Bueno, hablo mucho con la gente, hay que escucharlos,
La gente tiene vidas propias, tiene problemas, tiene ambiciones y hay que entenderlas muy bien. Y partiendo de eso, ha sido mucho el fruto del éxito que he podido yo tomar diferentes posiciones por la gente que me rodea también. Entonces, ¿qué ha cambiado en el tiempo? Eh, eh, a muchos de ellos han salido de la empresa y les ha ido muy bien, muchos han crecido dentro de la empresa, son líderes, y eso me enorgullece mucho y me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Yo creo que la tarea es tener esa conversación, entender las prioridades, estar cerca con la gente, entenderla, y obviamente cuando una ejecución adecuada, una buena comunicación. Yo noto que hay muchos se da de los problemas de operativos, incluso de negocios, se dan por falta de comunicación, o una comunicación inadecuada o a destiempo. Si tú no comunicas debidamente, es muy difícil progresar. Si tú lo haces con anticipación y claridad, la gente por lo regular te lo agradece, aunque sean malas noticias, pero una mala noticia dicha a tiempo duele menos que un cambio, un giro inesperado. Entonces, yo creo que es una combinación. Mi día a día es un calendario de conversaciones, de revisiones, de updates, de monitoreo de las cosas importantes y de tratar de ayudar a resolver a mi equipo los problemas del día a día que ellos se enfrentan para dar apoyo y yo también a su vez entender para pedir apoyo cuando se requiere. Yo creo que todo manager, todo líder quiere tener esa transparencia con su equipo para entender de primera mano y rápido cuando se presenta un inconveniente o una situación que requiera una decisión. Es un poco mi día a día, así es, ¿Y, un poco, ¿no? y cómo encuentras esa gente? Y de pronto también, ¿qué es importante para ti en una persona que trabaja para ti? Es importante claridad de los objetivos. Puedo tener gente que piense en un plan de carrera muy a largo plazo. Tengo gente que dice, oye, mira, yo quisiera esta posición en unos 2 años. Oye, yo quiero vivir en el extranjero. Oye, yo quiero quedarme aquí y ser una base porque mi familia la tengo acá. Entonces, para mí, esa conversación de transparencia de lo que busca se tiene que empalmar con lo que yo necesito, y esa transparencia para mí es esencial. Hay los skills profesionales, que esos son evaluados no solo por mí, sino por un equipo. Generalmente el equipo de recursos humanos hace esa gestión. Y también me apoyo con gente experta. Yo no soy experto en todos los temas, ni mucho menos. Entonces tienes que apoyarte en la gente experta en cada tema para valorar el expertise. Pero a mí lo que más me importa de la gente es entenderla y, y un tema muy particular, tengo que ver que haya esa expectativa de entrar, esas ganas. Para mí, una persona que está muy bien preparada, pero que no muestra esa ambición de estar en la posición, de tomarla, me deja dudas. En cambio, una persona que a lo mejor puede ser que técnicamente no tenga todo, pero tiene unas ganas tremendas de tomar la posición, yo tengo paciencia a poder entrenarla. Bueno, depende de la situación, pero para mí esas cosas y el tema, obviamente, la persona tiene que tener un balance. Es muy importante por eso conocerla, para poder tener una conversación transparente. Y me ha pasado, como pasa siempre, a veces no nos entendimos o creímos una cosa, tanto ellos como yo personalmente o otra parte del equipo, y pues no hay nada, te puedes cambiar. Pero para mí lo parte fundamental es entendernos muy bien. Entender qué esperan de mí y yo qué espero de ellos, qué es lo que buscan en el corto o mediano plazo y poder pactar algo que se pueda desarrollar. No hay decisiones para siempre, ni radicales, pero yo creo que una conversación, una transparencia para mí es esencial. Eso, lo que acabas de decir de tiene que tener las ganas, eso me acuerdo
de mi MBA hace como 15 años, algo en Australia. Y tuvimos el CFO de Pepsi, Pepsi Ujú. Cola, y vamos, lo preguntamos, ¿no? Como ciertas cosas. Y yo le pregunté eso, ¿cómo contratas tú la gente? Y él contesta básicamente diciendo, hire for fit, not for skill. Y Sí, ese me acuerda mucho a eso. no, es total, porque te voy a decir, las habilidades técnicas se adquieren. Las Sí, ganas, los principios, la motivación, si no está, no está, y hay que entender por qué. Quizás sí, no está tan convencido de la posición, pero es mejor tener a alguien convencido con muchas que a lo mejor necesita ciertas habilidades y las puede adquirir en el tiempo. Que eso también lo tienes que medir, porque hay posiciones que requieren un experto de inmediato. Entonces es entre una curva de aprendizaje y también las ganas. Entonces hay que evaluar. También uno como manager tiene que ser, o me ha tocado a mí, por lo menos es lo que me ha funcionado a mí, es la posibilidad de tener, de adaptarte con cada persona. Yo no puedo ser el mismo manager de una persona que lleva 20 años en la empresa con total experiencia y credibilidad a una nueva persona que entró, que es muy joven, que todavía le falta mucho. Entonces, el nivel de conversación, a lo mejor es lo mismo de entender las necesidades, pero lo que él espera de uno como jefe es diferente a otra persona. claro. Entonces, eso a mí me ha funcionado y he cruzado diferencias de género, culturales. He tenido gente a mi cargo de otros países, de otras culturas, que han requerido un esfuerzo adicional para poder entender la cultura y eso también es parte de poderte adaptar como Mm. manager para cada una de esas personas, no al revés, no ellos adaptándose a mí, sino yo tratando de, si me interesa la persona y creo que es el candidato ideal, tratarme de adaptar a él y sacar lo mejor de él lo más posible. Y Eduardo, una de las cosas importantes en el trabajo siempre dicen uno es foco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú manejas distracciones, como tantos como de personas, pero también digitales? Como hoy el mundo está lleno Claro, de distracciones, ¿cómo manejas esto? es un gran reto porque yo creo que a partir de la pandemia empezamos a utilizar, a sobreutilizar. Tú estabas en una llamada y de repente te entran 5 mensajes y eso complicó mucho la situación. Sí, es un desafío, vamos más rápido, entonces lo que hemos hecho es tratar de hacer más eficientes las reuniones. No es necesario reuniones de 1 hora siempre, puede haber reuniones de 20, media hora, 20 minutos o media hora. Tratar de ser más eficientes en eso para captar, o sea, tratar de avanzar, si es, por ejemplo, no somos muy amigables de que una presentación utilicemos 1 hora para un PowerPoint, para eso es un pre-reading y simplemente en la reunión atacas los focos de los temas más relevantes con el compromiso de la persona que lea el pre-reading antes de la reunión. Entonces, es un manejo de eficiencia de las agendas, la gente va muy rápido, de manera, yo lo que he notado es que si pasa determinado tiempo, la gente pierde la conexión. O sea, le entró Sí. un mensaje, también hemos tratado de reducir el número de miembros en una videollamada, por ejemplo, para tratar de ser mucho más concretos. Y yo sí he regresado mucho al tema de la reunión personal, presencial, que sigue siendo muy importante, tanto internamente como con el exterior. Entonces, yo creo que esos temas, cuando tú tienes una reunión presencial, evitas, te desconectas realmente. Mm. Entonces, si quieres conversar algo muy relevante, claro, si es muy urgente y no hay otra posibilidad, pues lo haces en videollamada, pero yo sigo creyendo que reuniones presenciales son esenciales para temas muy particulares que evitan esos distractores. Pero el mundo es así, no hay mucho que hacer, más bien uno se tiene que ir adaptando hacia la nueva realidad, siendo más eficiente. Yo recuerdo, uno parece que antes de la pandemia éramos bastante ineficientes. Yo me acuerdo que pedía una reunión con un cliente y
la cita o el desayuno y crúzate toda la ciudad con todo el tráfico. Ahora, a ver, si era una llamada de hablar un tema muy particular, ya nadie tiene problema en hacer una videollamada. Y entonces lo que hacemos es que hacemos varias llamadas así, rápidas, y hacemos una presencial, pero mucho más, con mucho más temas, para dar mucho más mensajes. Entonces yo creo que eso uno ya no se acuerda, pero yo decía, pero yo a esta persona lo veía solo presencialmente y realmente me daba cuenta que la conexión no era muy buena. Entonces creo que la tecnología hay que saberla usar Mm. para beneficio de uno, no que la tecnología nos use a nosotros. Es un poco como te decía del calendario, no hay que dejarse manejar por la tecnología, hay que utilizarla para ser más Sí, eficientes. sí, que nos facilita, ¿no? No que nos Claro, manda. exactamente, Sí. es eso precisamente, ¿no? Y Eduardo, ¿cuál es el, no sé, consejo, llamémoslo, el consejo más contraintuitivo que has recibido acerca de productividad, pero que sí funciona? Contraintuitivo, que sí funciona. Eh, me acuerdo que a veces no es tan bueno siempre decir sí, no en el sentido de que sí, sí, a ver, tienes que pensar las cosas, mucho más, entender, cuestionar, preguntar, entender a profundidad. Un simple dar un sí rápido no siempre es, dependiendo de la situación, tienes que pensarla, sobre todo cuando tiene uno una posición de manager que requiere mucho más respaldo, tienes que ser un poco más analítico. Entonces no es que los sí están mal, pero a veces dar un sí rápido debiste haber hecho un poco más análisis. Hay decisiones en el turbulento mundo de los negocios que hay que parar y pensar, entender los pros y cons de tu decisión. Eso me ha funcionado, claro. Hay de decisiones a decisiones, hay decisiones que son inmediatas, no hay nada que hacer. Pero hay decisiones que requieren un pensamiento mucho más abstracto y más profundo. Entonces no siempre tienes que decir sí tan rápido. No seas, o sea, a ver, claro, tienes que cumplir un marco de tiempo, pero tienes que ser mucho más analítico porque tu decisión, cómo la dices, cómo la presentas, puede tener mucho impacto y no te das cuenta. Y me ha pasado, ¿no? No sé. De hecho, eso es un buen punto. ¿Cómo tomas decisiones? Como, ¿cuál es tu manera de tomarlos? Ha sido, me acuerdo mucho un actuario, nuestro Chief Pricing Officer allá en Londres, que me decía, Eduardo, cuando eran decisiones muy complicadas, nosotros, o sea, este señor tomaba decisiones a nivel global sobre temas bastante abstractos, complejos, de cada uno de los países. Yo decía, ¿cómo le hace? Es Dios, él es una maravilla, ¿no? Entonces siempre me decía, mira, Eduardo, siempre cuando tomas una decisión tienes que analizar los pros y cons. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a perder? Y tienes que hacer una introspección fuerte. Es un ejercicio mental que cuando lo vas practicando se va haciendo más eficiente. Vas preparando tu cabeza. Entonces, para eso necesitas tener un poco de manejo de inteligencia emocional, porque a veces una decisión rápida la tomas por ira, por miedo, tienes que alejarte de eso, enfriar y entender cuáles son los pros y cons e indagar antes de tomar una decisión. Yo voy, hay decisiones a decisiones, pero por lo regular es un ejercicio mental que yo lo practico en el día a día, no necesariamente en el negocio, para conversar con mis hijos, para dar permisos, Entonces trato de explorar hacia alrededor para tomar una decisión. Cada vez lo hago un poco más rápido, pero es un buen consejo de pensar bien lo que estás haciendo y cómo lo estás diciendo. Te voy a decir que a veces
algo que a lo mejor la decisión era correcta, pero mal dicha o no bien estructurada, puede crear un problema. Entonces, es el modo de hacer las cosas. Tengo una adolescente en casa, casi una niña adolescente en casa, entonces créeme que mis habilidades gerenciales de cómo decir las cosas y cómo manejarlo se aplican cada vez más. Es un reto intelectual. Entonces, tienes que ser suficientemente hábil para tratar de decir algo en el lenguaje adecuado a la persona en el momento correcto. Entonces, es un esquema de decisión complejo, pero es así como uno se siente más satisfecho. Tienes que estar convencido de tomar la decisión. También aconsejo mucho, vale la pena decir, oye, espérame. Reflexionar, si es posible, ¿no? Porque es una decisión ya tomada, ya. Pero también la posibilidad de que tienes que saber o tienes que ser suficientemente maduro para entender que, por ejemplo, hay decisiones o te puedes equivocar todo el tiempo, pero el punto no es equivocarte, sino es saber cómo reaccionar después de detectar esa equivocación. Y eso también tiene un tema de comunicación. Los errores no se ocultan, se muestran, pero hay que ser muy claros y entender cómo no se van a repetir. Y aunque sean problemas graves, es válido decir, oye, una disculpa, no pensé esto, lo pensé después. Tenemos que reflexionar esto. Y la gente, por lo regular, cuando llegas con un comentario más profundo, lo recibe bien. Pues de nuevo, insisto mucho en la comunicación porque he visto cantidad de errores de algo que se comunica indebidamente, incluso en gestos, en cómo lo presentas, el lenguaje corporal, todo es muy importante cuando presentas cuando comunicas algo, das un mensaje. Entonces creo que ese es el arte de poder llegar a la gente y que te pueda entender. ¿Y tú te acuerdas de una decisión de alto riesgo que tenías que tomar relativamente rápido y el impacto de eso, bueno o malo? Sí, bueno, no, todo el tiempo, o sea, ha habido situaciones en donde yo salgo de una reunión con un feeling y que tienes una contraparte que a lo mejor lo sientes en primer lugar con muchos nervios, mucho estrés, incómodo quizás, con una decisión. Y eso te tiene que hacer un poco dudar, porque nosotros, una empresa como Reaseguro, trabajamos con riesgo, nuestro negocio es el manejo, la estimación de los riesgos. Y la percepción de un riesgo la puedo tener yo, tú puedes tener otra. Y cuando tú haces una negociación, pues tienes una contraparte que quizás conoce más el riesgo que tú. Entonces, ahí cuando yo noto eso y recibes el famoso sí, pero lo ves como medio incómodo, ese feeling y eso de no haber preguntado o indagado más y de no haber entendido que, por ejemplo, en una decisión de esa contraparte puede haber intereses personales, sociales, no te permiten vislumbrar. Y esa falta de esas que sales de una reunión con un feeling, será, bueno, dijo que sí, pero no lo vi muy convencido. Y no haber indagado, irte así, pues efectivamente lo que pasó es que no estaba bien el negocio y fue un impacto muy grande, porque a lo mejor la persona que tenías enfrente no sabía cómo manejar la situación. Y entonces tú debiste haber preguntado más. Y de nuevo voy a esos puntos. Las personas reaccionan por emociones también. Quizás está tan preocupado que no quiere aceptar la realidad. Pero entonces uno tiene que ayudarse y alinear un poco. No sé si me doy a entender. Es una situación en donde no dejes que la cosa navegue. Sigue un poco tus instintos, tu experiencia, tu feeling y aclara. Vale la pena voltear y decirlo. Oye, ¿realmente estás cómodo con esto? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Crees que debemos de hacer algo diferente?
a ver, cuéntame de una vez, otra vez, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, retar un poco y no simplemente dejar que el barco se vaya. Eso es muy importante. Eh, Y de hecho, pues entiendo tu trabajo es básicamente ver riesgos, ¿cierto? O al menos de la empresa. ¿Eso, sí, eso te afecta como en tu vida privada? Como cómo miras ese tema bueno, de análisis de riesgos en la sí, vida privada? tengo que decirlo, tiene que hacer finalmente un actuario, la carrera de actuaría, uno es un matemático que calcula las probabilidades de eventos y desde matemáticas y temas estadísticos. Entonces sí, claro, o sea, tú te subes a un avión y sabes cuál es la probabilidad de que se caiga, ¿no? O, mira, esto tiene una probabilidad más alta. A veces pasa por la cabeza, tengo que decirlo, y te vuelves un poquito más histérico de una situación particular, porque aquí estamos hablando tanto de pues, fenómenos de la naturaleza como un terremoto, un huracán, un incendio, bueno, o vientos, un tsunami, todo esto, pues, tienes en la cabeza tantos eventos, la pandemia misma, que te vuelves un poquito paranoico en ciertas cosas, ¿no? Porque manejas uno como actor las probabilidades de pérdida. Yo me acuerdo que un compañero, no solo los actuarios, nosotros también evaluamos riesgos de incendio. Entonces, estamos en un lugar, en un restaurante, sabemos que la ciudad, el código de protección para incendio no es el mejor. Y estamos cenando y empiezo a observar, oye, ahí mira, eso puede, un choque eléctrico ahí, se puede incendiar. O sea, sí, con los ingenieros de riesgo te pasa. Pero no, tienes que aprender a vivir así. El mundo no es perfecto. Hay un riesgo, pero no quiere decir que se va a ejecutar. Pero bueno, siempre estás al día de esos temas. Total, se oye a veces a lo mejor negativo, sobre todo en la parte o sea, hay la parte de bienes materiales, pero cuando es algo más del tema de salud y vida, nosotros tenemos guías de suscripción en donde te identifican las probabilidades de muerte de una persona cuando tiene sobrepeso, hipertensión, diferentes padecimientos. Entonces basta entrar al manual y ver, ya sabes, uy, estoy extraprimado, tengo una probabilidad del 50% más que un estándar. Entonces, sí, eso se vuelve muy sensible, muy, muy duro. Y las conversaciones, sobre todo a la hora de manejar siniestros, sobre todo el tema de salud, se vuelven bastante... eh, trabajamos con médicos también, se vuelve muy crudo. Entonces, como que sí, me ha hecho mucho más consciente los riesgos que hay al día a día. Entonces, pero eso me lo guardo un poco porque si no, eso sería lamentable estar escuchando todo el tiempo todo lo que puede pasar. Ese de crudo me acuerdo. Yo trabajé en Alemania hace 20 años en un fondo de pensiones. Sí, Y las sesiones con los actuarios siempre iniciaron con comentarios pues bien crudos, como estilo, si el cliente no nos hace el favor de morir, sí, algo de ese claro, estilo. claro. Eh, Sí, o sea, en pensiones, sí, o sea, entre más sobreviva, Más costoso es, más exacto. costoso es. Sí, es terrible, pero es el mundo financiero. Pero eso también te hace un poco reflexionar sobre la, la, este, pues, la vida, cómo manejas los temas, ¿no? Y más lo que nosotros tratamos de hacer es, viendo el problema, pues tratar de encontrar una solución, un producto que te pueda ayudar. Lo que notamos, por ejemplo, es que la gente, particularmente aquí en América Latina, no está suficientemente preparada para para que ocurran estos eventos y no Mm. está financieramente con una posibilidad. Y no estoy haciendo venta de seguros, no me malinterpretes, pero creo que es necesario la conciencia mayor de la gente de proteger sus bienes, sus activos, su economía en caso de un evento.
O sea, no puedes estar en el mundo pensando que no me va a pasar. Te puede pasar y esa probabilidad, ya sea hay diferentes productos, no nuevamente los seguros, pero para proteger tu bienestar. Entonces, eso también culturalmente te produce un reto, pero creo que es una misión importante. Aquí en América Latina la penetración de los seguros es muy baja y eso creo que puede cambiar. Y hay esa percepción de que no paga el seguro, pero creo que eso ha cambiado bastante en el tiempo, ¿no? Con las regulaciones, con todo eso. Sí, claro, sí, comparándolo con Alemania, ya hay mucho más confianza pues, Sí, en el seguro. claro, Eh, sí. y hemos hablado mucho de las personas. De pronto, ¿cómo haces tú para fomentar esa cultura de productividad, esa cultura sí, de hacer bien las cosas? Mira, yo creo que es, es un tema también, tiene que haber objetivos muy claros, obviamente financieros, de negocio, y deben de estar correctamente establecidos. Nosotros tenemos esquemas ya bastante eh, robustos de control. Por cada persona tiene que tener un objetivo personal y un objetivo también de negocios. Y entonces lo que hacemos es reuniones periódicas de cómo van hacia los objetivos, qué ha sucedido, si se van acercando o no. Y obviamente también a nosotros nos interesa no mucho el qué, sino el cómo, porque para llegar a esos objetivos no puedes llegar ni pasando las reglas internas operativas, ni haciendo cosas inadecuadas en el sentido tanto humanitario como tiene que ser totalmente válido en un terreno controlado, ese crecimiento que se está solicitando. Entonces, yo lo que hago son reuniones periódicas con la gente para entender dónde están esos objetivos, cómo han progresado. Los movemos a veces cuando vemos que la situación ajena a la persona que ha cambiado, pues a veces hay que hacer algunos ajustes, pero de hecho los objetivos financieros ni siquiera los pongo yo, vienen de arriba y vienen hacia una ambición. Entonces, mi discusión con el equipo es cómo llegar hacia allá. Es importante escuchar ideas y yo lo que pido es cuando van a dar un comentario que tenga profundidad. O sea, cuando manejamos distintos territorios, yo aquí desde Colombia llevo toda la región andina, incluyendo Chile, entonces tienes que tener expertos por cada territorio que te puedan decir, oye, mira, la situación económica está así, hay un tema geopolítico que está sucediendo hoy en el mundo, el tema social, el tema económico, el tema de salud. Todo esto crea desafíos, pero también oportunidades. Entonces, es muy importante el análisis, el plan de negocios que va a hacer cada una de las personas, que lo presente, lo defienda, se sujeta a conversaciones y luego lo que hacemos es un monitoreo cercano. Nosotros somos una empresa, siendo una marca suiza, tiene procesos rigurosos y hay que cumplirlos. También tenemos áreas que hacen análisis y la persona, si hay un error, hay un problema, lo tiene que reportar y hay un área que se encarga de revisar esos reportes. Es, val, es importante detectar esos errores porque con esos errores pues, se hace un proceso para que no se repitan en el futuro. Entonces, para mí es un tema de poner objetivos claros, monitorear la ejecución y luego, en el caso de nosotros que vendemos cosas que no vendemos un producto en sí material, vendemos una cobertura. Entonces también hay que monitorear el después. O sea, los objetivos económicos se estén dando, porque a veces parece todo muy bien con un deal que se espera que crezca de una forma, pero a veces no crece como debió ser. Entonces, ese monitoreo posterior a la venta tiene que estar claro. Entonces, también la conexión, si una de las personas encargado de un grupo de clientes, hay que medimos muy bien las interacciones que tiene con los clientes,
Los negocios se hacen con conexión, hablando, conectando. Entonces, lo que hemos visto, yo he visto personalmente, que si tú no estás en contacto constante con el cliente, pues difícilmente se pueden encontrar áreas de desarrollo adicionales, ¿no? Entonces tienes que estar cerca del mercado, del cliente, la regulación, de todos. Entonces son los objetivos, yo diría que básicamente definir prioridades basadas en lo que yo tengo, pues, haciendo un cascade con el equipo dividido en cada línea, cada país y poniendo retos muy específicos y monitoreando por lo menos 4 veces al año de que vayan en buena dirección. Y Eduardo, ¿cuál es tu principal consejo para un futuro líder? Yo creo que el principal sería esto, lo que te decía de las decisiones, ¿Mm? rodearse de un equipo adecuado, no pensar tener un equipo multidisciplinario es importante y realmente dedicar el tiempo hacia seleccionar a la gente que va a estar a tu alrededor. Si tomas un cargo cuando ya está ese equipo formado, pues simplemente vas observando las habilidades de cada persona. Ser ambicioso, sí, pero tener un plan. Ser constante, ser dedicado, administrar muy bien los tiempos. Es muy importante tener un plan en la cabeza, las prioridades, quién te va a llevar hacia allá, cuáles son las personas que crees que pueden llevar hacia el éxito eso y ejecutar lo mejor que puedas, tanto comunicando bien, con un buen manejo de los calendarios, de los deadlines, tener un plan para poder ejecutar bien. También ser objetivo, riguroso y tratar de tener un balance entre lo que es puede ser duro un poco, puede ser pedir cosas, pero hay que ser justo con la gente y con la situación. Pero yo creo que lo más importante ya en el tema marco personal, porque a veces estas posiciones requieren un estrés adicional, tienes que tener un buen balance. O sea, un buen líder, yo no he escuchado uno solo, te puedes dedicar solo a trabajar, pero no estás viendo el mundo entero. Un buen líder tiene que tener un buen balance, tiene que tener una vida personal estable. O si no estable, que te deje contento, que estés tú tranquilo. Tienes que tener un momento de paz, de tranquilidad. Tienes que tener esos espacios de tiempo para reflexionar. Y ese balance te va a permitir pensar mejor, tener decisiones mucho más humanas, más claras, más ligadas a la sociedad, porque a veces si te metes en el trabajo, a veces no ves más, te enredas tanto que dejas de voltear a ver el mundo entero. Y lo digo en cualquier tipo de función. Al final, lo que haces también es para las personas de alguna y para la sociedad de alguna manera. Y tienes que tener ese balance. Y me ha pasado a lo largo de o sea, esta carrera no es que siempre ha sido así. Yo tuve épocas de mucho trabajo que me daba cuenta que dejaba de ver a mi alrededor. Y ahí te pierdes. Entonces tienes que tener un buen balance, tienes que ejercitarte, tienes que refrescar tu cabeza y también tener la posibilidad, eso es muy importante, se me había pasado decir, delegar y empoderar a la gente. No puedes tener todas las decisiones. Como yo decía, no puedes ser experto en todo. Tienes que tener un equipo en el que puedas confiar y delegar. Es importante delegar, pero delegar con responsabilidad. O sea, no vas a delegar algo en alguien que no estés seguro que pueda. Tienes que saber en qué momento y qué le puedes delegar. Tienes que ser consciente de eso. Pero no es posible que tú puedas tomar todas las decisiones.
para eso tienes un equipo, lo empoderas. Entonces, y yo también creo fielmente en que si el equipo crece en desarrollo, tú creces. Nunca he visto, por lo menos en mi experiencia, que simplemente, pues puede pasar que un líder crezca solo él, pues sí, pero más tarde va a chocar con una pared, porque no puedes ser experto en todo. Y la gente deja de confiar en ti si no tienes un buen equipo que te respalde. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros y muchas gracias a nuestros oyentes de escucharnos. Espero que aprendieron algo interesante y si les gustó ese episodio, compártense en sus redes. Y así, pues muchas gracias y hasta la próxima vez.